Imaginemos por un momento una sociedad sin normas de tránsito, sin policías, sin agentes de tránsito, sin semáforos, sin señales de pare, sin límites de velocidad. Cada conductor va a decidir por sí mismo cuándo avanza, dónde detenerse, a qué velocidad va a transitar. El resultado no sería, es que tenemos mayor libertad. No, ese no sería el razonamiento lógico. Sería un caos, accidentes, peligro. Las normas permiten ordenar la vida en comunidad y proteger a aquellos que forman parte de ella. Algo semejante podemos considerar cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Era un pueblo que venía de siglos de esclavitud, así que eran una comunidad un poco dura, terca, y ahora habían sido redimidos por Dios para que le pertenecieran y le sirvieran. Por eso en el monte Sinaí, el Señor ha dado su ley moral, una ley santa, justa y buena, en la que se estaba reflejando el carácter de Dios. Una ley en la que les iba a enseñar cómo debía vivir su pueblo redimido. Esta ley ordenaría la vida del pueblo en dos sentidos. Su primer sentido es en la relación de adoración y de amor y servicio a su Dios, a quien lo ha redimido. Y también su relación fraterna de justicia y de respeto hacia todos los demás del pueblo. Dios no los había liberado para que cada uno hiciera como quisiera, sino que era para que aprendieran a vivir bajo su sabia voluntad. Para eso los había libertado, para que sean una comunidad consagrada solamente para Dios. Y en nuestro sermón de Éxodo 20, del 1 al 17, veremos cómo Dios mismo habla con autoridad a su pueblo y le entrega su ley moral. Estos mandamientos no presentaban una moral completamente nueva, pues sus principios fundamentales ya estaban inscritos en la conciencia moral del ser humano desde la creación. Pero ahora Dios lo revela de manera clara, expresa, autoritativa. Israel, como nación, constituía un pacto con Dios, acompañado de promesas, de advertencias, de una nueva relación con Dios. Pero para nosotros como creyentes del nuevo pacto, esta santa ley también es de gran bendición, porque es para nosotros como la regla de vida, no para obtener justificación, sino para andar en una vida de obediencia y gratitud a Dios. Por la gracia del nuevo pacto, Dios ha escrito su santa ley en nuestros corazones, de modo que ahora deseamos conocer su voluntad, deseamos conocer sus mandamientos, deseamos amarle y obedecerle a Él. Por eso el título que le hemos dado a nuestros sermones, Dios habla con poder y autoridad. Dios habla con poder y autoridad. Y veremos este tema de pronto en 1, 2, 3 sermones
2 o 3 sermones y hoy veremos un solo punto. Será: Dios habla a su pueblo con la autoridad del único soberano y gobernante. Dios habla a su pueblo con la autoridad del único y soberano gobernante. Y nosotros vemos en el versículo 1 cómo Dios empieza hablando con gracia a su pueblo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios habla allí con ternura, con gracia. Se dirige allí al pueblo antes de pronunciar sus mandamientos. Le recuerda que Él es quien le ha liberado, que Él es quien le ha bendecido. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Qué manera tan tierna como Dios se dirige al pueblo. Primero les enseña esa gracia y luego les enseña cómo deben vivir. La obediencia de Israel debía ser, por tanto, una respuesta agradecida a aquel Dios que los había rescatado y que ahora Él se presentaba allí como su Dios. Pero no solamente debemos considerar esta maravillosa gracia con la que Dios expresó allí, sino también miremos que estos mandamientos tenían una preexistencia. Las Escrituras, la palabra de Dios, nos enseñan que estos mandamientos no presentaban una moral completamente nueva. Estos 10 mandamientos tenían los principios fundamentales que ya estaban allí en la conciencia de cada uno de ellos. En la conciencia, porque Dios la puso desde el momento de la creación. Y si usted va allí a Génesis 35, versículo 2, usted va a ver cómo Jacob ordena quitar los dioses ajenos. Y allí usted puede ver ese primer mandamiento. El segundo, Jacob era consciente, y leo el texto de Génesis 35, 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Ya había una conciencia antes. También vemos el caso de Abimelech. Él es un claro ejemplo de la existencia de una conciencia moral universal. Vivió muchos años antes de que estos 10 mandamientos fueran proclamados en el Sinaí. Este hombre Abimelech sabía que tomar una mujer ajena ofendía a Dios. Eso es adulterio. Cuando estuvo él a punto de tomar a Sara, la esposa de Abraham, Dios le advirtió solemnemente y le dijo: eres muerto, eres muerto. Si usted va allí a Génesis capítulo 20, versículo 3, usted podrá notar cómo el Señor también se compadeció de Abimelech y le hizo antes la advertencia. Dice Génesis 23: pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Y recuerdan que después él justificó. No me dijo que era la esposa,
Entonces había una conciencia que estaba mal delante de los ojos de Dios cometer adulterio. Estas verdades ya estaban en el corazón del hombre. Y este hombre es un claro ejemplo porque no es un hombre creyente. Es universal. Todo ser humano. Pero veamos un mandato de creación o recordémoslo. Génesis 2, versículo 2. Usted allí encontrará un mandato de creación. El día de reposo. Génesis 2, versículo 2. Dice así la palabra de Dios. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El pueblo de Israel ya era consciente de un día de reposo y adoración a Dios. Para el pueblo no era una novedad. Pensemos en lo siguiente. Algunos han hecho mensajes invisibles y usan una tinta especial y la escriben en un papel y mandan allí mensajes, y a simple vista el papel se ve completamente limpio, no tiene nada. Pero luego de practicarle un procedimiento adecuado, aquellas cosas que estaban ocultas empiezan a surgir y ya puede ser leído por todos. Así como un mensaje escrito con tinta invisible que ya está presente en el papel, aunque no se perciba con claridad, los principios fundamentales de la ley moral ya estaban inscritos en la conciencia humana. En el Sinaí Dios lo revela ahora de manera clara. Habiendo, hermanos, considerado esta preexistencia de estos principios que han sido fundamentales, veamos también la autoridad con la que habla Dios. Pero pensemos por un momento en lo siguiente. Un gran dueño de una multinacional, él es el dueño de la empresa, y él convoca a todos los gerentes de los distintos países donde opera su empresa, y no los va a reunir para hablar asuntos secundarios, sino para anunciar un cambio decisivo de rumbo de toda su organización. Va a dar nuevas directrices. Directrices que se deben aplicar en cada uno de sus países. En una reunión de ese talante, ninguno de los gerentes va a estar distraído. Ningún gerente va a ponerse a mirar su celular, a hablar con otros, sino que todos escucharían con la máxima atención, porque saben que quien está hablando, la autoridad que posee de que quien está hablando es muy, muy, muy importante. Cada palabra que va a decir aquel hombre es muy importante. ¿Cuánto más debía Israel escuchar con reverencia y atención cuando no era un hombre el que iba a hablar, sino era Dios mismo
quien iba a descender y hablar a su pueblo y a dar mandamientos. ¿Cuánto más? Miremos el versículo 3 al 7 y escuchemos las palabras de autoridad de Dios que ha hablado a este pueblo de Israel, con quien ha hecho pacto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice el 7: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Estos 10 mandamientos no eran una sugerencia de parte de Dios. Dios no estaba sugiriendo atender sus palabras, ni estaba sugiriendo estos mandatos. No era una recomendación para el pueblo. Él no estaba recomendando nada, y mucho menos era una indirecta. Eran mandamientos, órdenes dadas por el Dios soberano, y sus órdenes deben ser obedecidas. La predisposición del hombre es irnos tras otros dioses. Por eso Dios ha ordenado: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El ser humano tiende a buscar respuesta a sus dificultades en el brazo de carne y no en el Creador. Y este pueblo de Israel necesitaba aprender a depender solamente de Dios. Toda nuestra vida, todo lo que pensamos, todo lo que vivimos en nuestra vida diaria, mis hermanos, todo, absolutamente todo, ocurre en la presencia de Dios. Dios conoce todo de usted, todo de mí. Él nos conoce completamente y nada podemos esconderle. Él conoce nuestras luchas. Él conoce nuestras angustias. Él conoce nuestros dolores. Todo es conocido por Él. Y es por esa razón que Dios nos manda no buscar ningún otro distinto a Él. Distinto a Él. Esta es la razón. Solamente Dios puede darnos el consuelo. Solamente Él puede darnos la fortaleza. Solamente Él puede darnos la esperanza y el verdadero alivio al corazón. Dios exigía que su pueblo Israel le obedeciera perfectamente, totalmente. Dios exigía obediencia total, pero no buscaba una obediencia meramente externa. No, eso no era. Dios buscaba una obediencia real. El primer mandamiento reclama el corazón del pueblo, el corazón entero del pueblo. Este primer mandamiento está reclamando Dios que solamente pongan los ojos sobre mí. Eso es lo que está diciendo Dios. Deuteronomio 6, versículos 4 y 5.
Allí podemos notar que Dios no buscaba solamente la parte externa de sus mandamientos. Dice Deuteronomio 6, 4, 5: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Israel debía obedecer a Dios por amor, involucrando todo su ser en obediencia a Dios, a sus mandamientos. No debía reducir sus órdenes y mandamientos a un mero formalismo. Sin embargo, esta obediencia de corazón no era una obediencia que el pueblo pudiera producir en sus propias fuerzas. Se necesita la obra y gracia de Dios. Vamos a nuestro texto de Éxodo. Versículo 4: No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La historia de Israel demostraría cuán peligroso era apartar el corazón de estos mandamientos. Y Salomón es un ejemplo, y es el ejemplo más solemne de esto. Recordemos a este hombre, a Salomón, que fue instruido en la ley de Dios, que cuando pidió y tuvo la oportunidad de pedir a Dios lo que quisiera, pidió sabiduría por encima de los placeres de este mundo. Y Dios le concedió a Salomón sabiduría. Sin embargo, con el tiempo se apartó de los mandamientos de Dios, y su desobediencia finalmente pues trajo dolorosas consecuencias para él, para su reinado. Se dividió para su familia. Y usted puede verlo allí en Primera de Reyes 9, versículos 4 al 6. Y allí puede usted observar a Salomón escuchando lo que vendría a él en obediencia, pero también la gravedad de deshonrar el mandato, de no tener a Dios en primer lugar, desobedecerlo, en hacerse imágenes, en tener dioses ajenos fuera de él. Y dice Primera de Reyes 9, 4 al 6: Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartaréis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoraréis. Y usted puede notar qué fue lo que pasó con Salomón. Su alejamiento no fue de un momento a otro. Sí, fue el hombre más sabio, pero su alejamiento fue gradual. Comenzó con cosas muy pequeñas,
Comenzó con cosas pequeñas, sin significado. Se habían dado instrucciones muy claras para quienes ocuparan el cargo de rey. En Deuteronomio 17, 16, 17, usted puede ver allí que se había ordenado para los reyes. Y una de las cosas que se había ordenado era que no aumentaran mucho sus caballos, que no tomaran muchas mujeres, para que su corazón no se fuera a desviar, ni que amontonara plata y oro en abundancia. Sin embargo, ¿qué hizo Salomón? Salomón hizo lo contrario. Buscó el poder, empezó a multiplicar sus caballos, buscó el placer, hasta que las mujeres desviaron su corazón. Y así el hombre que había construido el templo de Dios terminó arrodillándose a dioses falsos. Hoy no nos vamos a detener en la exposición de cada mandamiento. Su propósito es observar algunos ejemplos que muestran el carácter de esta autoridad, de esta ley moral. Pero miremos allí el versículo 8. Este cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí nosotros debemos distinguir entre la ley moral que Dios reveló allí en el Decálogo y la forma como esta ley fue administrada a Israel, como esta nación del pacto mosaico. Israel se estableció, o en Israel se estableció una ley judicial. Y muchos pecados contra los 10 mandamientos, usted podrá notar en la palabra de Dios que tenían penas civiles muy fuertes. La idolatría, la blasfemia, quebrantar el sábado, el adulterio. Su pena civil, judicial, era la muerte. Estas pertenecían a la legislación judicial de Israel. Los 10 mandamientos fueron entregados a Israel como esta ley fundamental de este pacto mosaico. Recordemos que Dios les dijo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de Egipto. La ley regulaba la vida nacional de Israel como aquel pueblo del pacto. Y nosotros como iglesia, creyentes que vivimos en el nuevo pacto, este pacto establecido por Cristo, somos una iglesia, o somos aquellos redimidos, también libertados, unidos a Cristo, para vivir en agradecimiento a Él. El pacto mosaico para nosotros ha quedado atrás, pero esta preciosa ley moral que reflejaba el carácter santo de Dios no ha desaparecido para nosotros.
En el nuevo pacto, el creyente no estaba con la ley como un pacto de obras, ni bajo una administración mosaica. La recibimos como una regla de vida que ha sido escrita en el corazón de cada redimido, escrita por el Espíritu Santo. Y el creyente la obedece bajo el señorío de Cristo, porque Cristo es su Rey. Miremos Jeremías 31, versículo 3. Allí podemos notar la palabra de Dios, cómo anunció qué sucedería en el nuevo pacto, qué pasaría en el alma de cada redimido, de cada libertado. Dice desde el versículo 32, leeré hasta el 34. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y el escritor, el pastor de Hebreos, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, usa estas mismas palabras allí en el capítulo 8. En el versículo del 10 al 12, él las replica, estas mismas palabras. Pero en el versículo 13 nos expresa que este pacto mosaico ya ha quedado atrás. Y dice el 8:13 de Hebreos, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Querido creyente, estamos seguros en Cristo, pero eso no significa que la ley moral ha dejado de ser. La ley moral de Dios sigue vigente. No es que haya cambiado su contenido. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es la relación que usted tiene ahora con la ley de Dios. No es que nos esforcemos por cumplir estos 10 mandamientos para alcanzar salvación, sino porque vamos en obediencia a esta ley moral como respuesta a la gracia operada en el creyente. Imaginemos por un momento un trabajador agobiado por una deuda muy difícil en su hogar, pasando situaciones muy angustiantes. El dueño de la empresa donde él trabaja se entera y él decide librarlo de esa carga que aflige a su trabajador. El trabajador, desde el momento en que recibe el pago, el trabajador ya no cumple el reglamento de la empresa para ganarse el favor de su jefe. No, sino que él lo hace en respuesta a la gratitud de lo que él hizo por él. Así sucede con el creyente. No obedecemos la ley de Dios para ser salvos, sino porque habiendo sido salvos por su mano poderosa y por transformar nuestro corazón, nuestra relación cambió.
La relación cambió para con Dios. Ahora deseamos agradarlo. Ahora deseamos oponernos a las cosas que son contrarias a las que Él ve mal. Si Dios ve mal esto, entonces esto yo no lo hago, porque mi relación cambió. Mi relación cambió. Yo odio entonces lo que Dios odia, y allá me debo enfocar, y allá me debo esforzar, porque mi relación cambió, porque Él me redimió. Debemos considerar seriamente los usos de esta santa ley de Dios. Ya hemos visto que uno de ellos era el uso civil que también le dio el pueblo de Israel y que buscaba restringir el pecado allí en sociedad. Pero la ley también tiene un uso pedagógico. El uso pedagógico de la santa ley de Dios es exhibir nuestro pecado, que somos pecadores. La santa ley de Dios tiene esa potestad. Exhibe nuestra maldad y nos muestra que somos pecadores incapaces. Ningún hombre caído puede obedecer perfectamente la santa ley de Dios. Todos somos pecadores. Pero amigo, si su conciencia, querido amigo, querida amiga, ha sido llevada a reconocer esta realidad, aún hay esperanza. Aún hay esperanza. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Él dice que Él no rechaza a aquel que viene a Él. Él lo recibe. Miremos allí Gálatas 3, versículos 24 al 26. Gálatas 3, versículos 24 al 26. Dice la palabra: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El ayo, ¿qué era? El ayo era como aquel tutor, aquella persona que cuidaba niños, que los llevaba seguros. Y la ley como ayo es como aquel tutor estricto para guiar al hombre hacia Cristo. Eso hace la ley de Dios de manera pedagógica. Lleva al hombre y le dice: esto es lo que Dios exige. Y el hombre es consciente y dice: Dios me pide eso, pero yo no puedo dar eso. No tengo la capacidad. ¿Qué puedo hacer? Venga Cristo. Si viene a Cristo, Dios lo ve a través de Cristo. Hay un gozo, el ser llevado a Cristo. Disfrutar de la comunión con Cristo es indescriptible. Quiero cerrar con esta meditación, con estas frases o con esta conclusión. La ley nos muestra nuestra culpa, pero no nos deja sin esperanza, nos conduce a Cristo. Y quien ha sido llevado a Cristo no encuentra solamente perdón, sino gozo, sino un gozo
que la condenación de la ley jamás podría producir. Esto escribió Spurgeon. El Señor Jesús es un profundo mar de gozo. Mi alma se sumergirá en él, quedará absorta en los deleites de su comunión. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra. Gracias por tu santa ley moral que has dado a los hombres. Pero damos más gracias, Señor, porque tu santa ley ha sido escrita en nuestro corazón. Hemos sido sellados por tu Espíritu para que vayamos a ti en obediencia. Gracias, Cristo, por representarnos delante del Padre. Te rogamos nos concedas dulce comunión con tu Espíritu y que podamos como creyentes ser fortalecidos y podamos andar con fe y avanzar el reino de los cielos. Te pedimos por aquellos que aún no han sido transformados por la operación de tu Espíritu. Rogamos que tu santa ley funcione como aquel ayo, llevándolos a tus pies. Sabemos que esto es solo obra de tu Espíritu. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.